La semana pasada hablamos acerca del amor al perdido, si te acuerdas. Cómo debemos orar para que el Señor nos ponga ese mismo sentir que hubo en Cristo, que cuando estábamos perdidos Él murió por nosotros, y nosotros ahora tener ese mismo amor por el perdido, el que no le conoce, en lugar de juzgarlo, en lugar de criticarlo, tener este amor por aquellos que no le conocen y traerlos a la luz. Y ahora vamos a hablar del amor fraternal, o sea, el amor entre hermanos, el amor entre creyentes. Y uno podría pensar, no, pues parece un poco más sencillo el amor entre creyentes que el amor al perdido, ¿no? Alguien podría pensar por ahí, pero la realidad, si tú ves la iglesia de hoy, ¿ves una iglesia que se ama? ¿Ves una iglesia que trabaja en conjunto? ¿O ves una iglesia dividida? ¿O ves una iglesia que se critican unos a otros, que se atacan unos a otros? Y entonces el amor fraternal tenemos que hablarlo más en las iglesias. Una frase que dijo C.S. Lewis, muy interesante con respecto al amor entre creyentes o a la importancia del compañerismo entre creyentes. Él dijo, la mejor manera de ser sabio es vivir en un círculo de quienes lo son. La mejor manera de ser sabio es vivir en un círculo de quienes lo son. Y esto nos habla de la importancia de que Jesús haya instituido una iglesia para vivir en comunidad como iglesia. ¿Qué tan cierta es esta verdad? Dios ha instituido la iglesia como un lugar para compañerismo, un lugar para animarnos unos a otros. Un estudio muy interesante, un doctor llamado Bruce Alexander hizo un experimento con respecto a la dependencia que generan las drogas, específicamente la droga de la heroína. Y hizo un experimento con ratas. Primero puso ratas aisladas en jaulas individuales que tenían dos bebederos, un bebedero de agua pura y el otro de agua contaminada con heroína. El 90% de las ratas se volvían adictas al bebedero que tenía el agua contaminada y desarrollaban una adicción a la heroína hasta morir por sobredosis. Pero después le hizo una modificación a su experimento y quitó las ratas del aislamiento, las puso todas juntas en lo que él llamó el parque de ratas y puso lo mismo, dos bebederos para las ratas, agua limpia, agua contaminada, y sorprendentemente únicamente el 10% de las ratas continuaron bebiendo el agua contaminada y el 90% desarrolló una preferencia por el agua pura, el agua limpia. Y lo que concluyó de sus estudios y sus anotaciones este doctor Alexander es que el compañerismo, el vivir en comunidad, evitaba que estos roedores se hicieran dependientes a sustancias nocivas y que lo opuesto a la adicción, como muchos creen, lo opuesto a la adicción no es la continencia, sino es un cambio en el entorno de un individuo. Es decir, que para que un individuo supere una adicción, no es suficiente con la continencia, sino necesita un cambio en la atmósfera en la que él vive, una atmósfera de comunidad. Y demostró lo increíble que es el vivir en comunidad, el vivir en compañerismo, lo que esto puede lograr. Y te digo esto porque Dios fue muy sabio en asegurarnos que necesitamos congregarnos. Dios fue muy sabio en asegurarnos que necesitamos compañerismo con otros creyentes, que necesitamos un ambiente que Dios ha creado en la iglesia. Hechos 2, 46 y 47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Una persona no puede decir que ha comprendido el Evangelio si no comprende la importancia de vivir como iglesia, siendo iglesia, en comunidad, en compañerismo con sus hermanos en la fe. Y yo entiendo que muchas veces nos vacunamos en contra de la iglesia por lo que hace algún pastor que es incorrecto,
por lo que hacen algunas congregaciones de juzgar, señalarte, apuntarte, exponerte, y hay una falta de gracia muy preocupante en las iglesias, y muchas veces, o incluso el abuso, ¿no? en el pedir dinero, en la doctrina de la prosperidad, y muchas personas salen lastimadas y muchas veces salen vacunadas contra la iglesia y dicen, ya no quiero saber nada, no quiero saber nada de la iglesia. Y si ese es tu caso, déjame pedirte perdón como pastor, en nombre del pastor o la iglesia que te haya lastimado, porque eso no debería suceder. Pero es tiempo de que sanes esas heridas y busques una iglesia sana en donde congregarte. El Evangelio nos enseña la importancia del compañerismo entre creyentes, y esta es la importancia de la iglesia, y nosotros somos la iglesia. Así que el título del mensaje de hoy es Amor Fraternal, una parte del Evangelio que es vital para todo creyente, y vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver primero el compañerismo, el servicio y la oración. Y realmente mi oración es que al estudiar esta área tan importante del Evangelio, podamos crecer como iglesia en compañerismo, podamos crecer como iglesia en amor los unos con los otros. Entonces, si ya estás ahí en Romanos 15, vamos a iniciar en el verso 22. Y el punto número 1 del estudio, que es el compañerismo. Dice verso 22 y 23. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Recordemos que Pablo no conoce en persona la iglesia a la que le está escribiendo. Esta iglesia no fue fundada por Pablo. Esta iglesia, podemos decir que, como lo diríamos hoy en día, es un movimiento independiente, la iglesia de los romanos. No fue fundada por el apóstol Pablo, no fue instruida por ninguno de los discípulos de Jesús. Esta iglesia resultó o vino a existir como resultado de que el evangelio se empezó a expandir, y hubo personas en Roma que creyeron en Jesucristo y que decidieron empezar una iglesia, pero no fue instruida ni por ninguno de los discípulos ni por el apóstol Pablo. Entonces Pablo no los conoce y les dice, realmente quiero ir a conocerlos, realmente me gustaría ir a pasar tiempo con ustedes, tener ese compañerismo, visitar su iglesia, gozarme con ustedes, ¿no? Y lo primero que nos llama la atención es el amor que Pablo tiene para una iglesia que no conoce y que no fundó él mismo. Y esto tiene que hablarnos y confrontarnos de un problema que está siendo muy común entre las iglesias hoy en día, que es esta división entre movimientos, esta división entre denominaciones. Hay una parte muy importante en conservar la sana doctrina, y creo que todos estamos de acuerdo en esto. Tenemos que aprender a discernir qué iglesias tienen sana doctrina, qué iglesias se han desviado de la doctrina de Cristo. Pero en este proceso, cuidar la sana doctrina se nos ha hecho un afán, y hemos fallado en discernir realmente lo que es doctrina fundamental, y hemos convertido esto en un pretexto para hacer pleitos, para hacer disensiones, para hacer separaciones y para tener una falta de compañerismo entre creyentes del cuerpo de Cristo. Tenemos hoy en día iglesias que han llevado esto al extremo y te aseguran que si tú vas a otra iglesia, te cambias de iglesia, pierdes tu salvación. Tenemos iglesias que aseguran que si te bautizas en otra iglesia, cuando vengas a la mía tienes que volver a bautizarte porque tu bautizo no fue válido. Tenemos iglesias que afirman que solo en su iglesia tienen sana doctrina y que aquel que se va a otra iglesia cae de la gracia y se vuelve un apóstata. Entonces el hermano que se separa del movimiento ya no se le habla, ya no se le voltea a ver, ya no se le trata como un hermano y queda en un aislamiento. Y esto no es lo que vemos en la palabra de Dios. Pablo no está diciendo, tengo que ir a su iglesia para que su bautizo empiece a ser válido, o para que dejen de ser apóstatas y se unan a las iglesias que yo fundé. Aquí tenemos a un Pablo amando a una iglesia que no era de su denominación, que no era de su movimiento.
que era un movimiento independiente que había salido de la predicación, que no había recibido instrucción por ninguno de los apóstoles. Sin embargo, Pablo les llama hermanos, les demuestra que les ama y les demuestra que anhela ir a tener compañerismo con ellos. ¿Cuán importante es este anhelo de tener compañerismo entre creyentes? Y es por eso que en nosotros, Calvary Chapel, reconocemos que no somos la única iglesia de sana doctrina. No somos la única iglesia que tiene la verdad. No somos la única iglesia que puede bautizar. Creemos que en el cielo vamos a ver a todo aquel que ha creído en el nombre del Señor Jesucristo. Porque solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie más llega al Padre si no es a través de Él. Ahora, por otro lado, tenemos que ver el área más personal de todo esto. Así como es importante el compañerismo entre otras iglesias, ¿cuánto más es el compañerismo dentro de tu propia iglesia? Gálatas 6:2 dice: sobrellevad las cargas, los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Estos versículos nos hablan de asistir a la iglesia, o sea, de congregarnos con nuestros hermanos, de interactuar con los creyentes. Piensa en el primer versículo: sobrellevar los unos las cargas de los otros. Esto implica una intimidad entre hermanos. No es solamente alguien que paso y le digo: ay, Dios te bendiga. Es alguien que yo conozco sus batallas, es alguien que yo conozco por lo que está atravesando y puedo orar por esa persona y puedo animar a esa persona. Pero si terminando el servicio cada domingo tú sales como Flash, como el Rayo McQueen, y corres, ¿quién oró por ti? ¿Por quién oraste? ¿A quién conociste? ¿Con quién tuviste compañerismo? ¿Sabes? Cuando decimos vamos a la iglesia, normalmente tenemos la idea de vamos a este templo, ¿no? O vamos a este edificio, en este caso a este local, para escuchar la palabra de Dios. Pero la iglesia no significa edificio, la iglesia significa personas. La iglesia no es el lugar. Porque antes de que esto fuera la iglesia, tengo entendido que era un gimnasio. Antes de que fuera un gimnasio, creo que era una coordinación de arte y cultura. La iglesia no son estas paredes. La iglesia eres tú y soy yo. Entonces, si tú dices vamos a la iglesia, no estás diciendo vamos a un lugar, es vamos con nuestros hermanos. Y si no comprendes eso, te estás perdiendo la mejor parte de ser iglesia. ¿Sabes que el lobo no anda detrás del rebaño? El lobo anda detrás de la oveja que se separa del rebaño. No camines solo. Dios te dio hermanos en la fe con un propósito. Y finalmente hay una razón súper importante por la cual debemos tener comunión con nuestros hermanos. Y esto es porque la comunión unos con otros es parte de tu relación con Dios. ¿Ok? Vamos a decirlo de esta manera: tu relación con Dios nunca va a estar completa si no tienes compañerismo con otros creyentes. ¿Y eso de dónde lo sacas? 1 Juan 1:3. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y después dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, lo que Juan está diciendo es que cuando tenemos comunión unos con otros, estamos formando parte también de nuestra comunión con Dios. O sea que si tú no tienes comunión con tus hermanos, tu comunión con Dios no está completa, está a medias. Así que te motivo, quédate. Tómate un tiempo para conocer a alguien. Tómate un tiempo para que alguien te conozca. Te prometo que nadie te va a morder. Y si alguien te muerde, lo acusas y lo regañas. Esfuérzate en tener comunión con los hermanos. No camines solo. No necesitamos. Así que vemos cómo era un anhelo de Pablo ir a visitar esa iglesia que
que no conocía, que no había fundado, sin embargo él reconoce que son sus hermanos y quiere tener compañerismo con ellos. Fíjate, versículo 25 continúa, dice: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Aquí te das cuenta en esa parte, o sea, Pablo desea gozarse con ellos, desea tener compañerismo con ellos. O sea, no es una visita como para hacer de esa iglesia una extensión de las iglesias que él ha formado, sino simplemente para tener compañerismo con ellos. Fíjate, 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Entonces, a pesar de que Pablo desea ir a Roma a visitarlos, dice que él tiene primero que pasar a Jerusalén para ministrar a los santos. Y es interesante la palabra ministrar. ¿Qué es lo que piensas cuando alguien te dice, no, ese es un ministro de Jesucristo? ¿En qué piensas cuando hay la palabra ministro? Como jefe, ¿no? Normalmente se ha formado ya una cultura en la iglesia que ministro, todo respeto. Pero ¿sabes qué significa la palabra ministrar? Servir. ¿Sí? Es del griego diaconeo, de ahí tomamos la palabra diácono, ¿no? Muchas iglesias le llaman diáconos a los servidores, ¿ok? Ministro es un diaconeo, significa servir. Alguien que ministra es alguien que sirve, y aquí es donde entramos al segundo punto de la enseñanza de hoy, que es el servicio, ¿ok? Porque cuando hablamos del amor fraternal tenemos que hablar de servir a nuestros hermanos. Así como era el deseo de Pablo ir a visitar esta iglesia que se había creado en Roma para tener compañerismo, también lo era visitar, dice, a Jerusalén para ir a servir a la iglesia que está ahí. Y vemos que el compañerismo va de la mano del servicio. Segunda de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí tenemos otra vez esta palabra ministrar, ¿no? Y lo que Pablo nos dice aquí es que cualquier don que Dios te haya dado, lo uses para ministrar a tu prójimo, o sea, para servir a tu prójimo. Ese es el motivo por el cual Dios te ha dado dones, talentos y habilidades. Para que tú sirvas a Dios por medio de servir a tu hermano, a tu prójimo. Y sabes, Dios te ha dado talentos, dones, habilidades, y te las dio para que los sirvas. Y me encanta cuando tenemos, por ejemplo, eventos de compañerismo. Estuviste aquí en los eventos del Thanksgiving, por ejemplo. Cómo hay personas que luego se apuntan para traer platillos, ¿no? Dios les ha dado el más glorioso de los dones, que es la cocina, ¿no? Y nos gozamos y ponen ese don, ese talento para servir, para bendecir a sus hermanos, y nos traen cada cosa tan deliciosa. También hay gente que luego se acerca y se ofrece para decorar. No, vamos a decorar, es Thanksgiving, es otoño, y viste cómo estaba todo lleno de hojas de otoño ese día. Es hermoso. Hay hermanos que saben que el don, el talento que les ha dado, lo hacen para servir a su prójimo, para servir a Dios. Y me encanta porque es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí. Cada domingo, si tú estás sentado en una silla, ¿estás sentado en una silla? Sí, ¿verdad? Es porque hubo un hermano tuyo que quiso ministrarte, o sea, quiso servirte, acomodando la silla en la que tú estás sentado. Si hay papel en el baño, es porque hay un hermano que quiso servirte. Y si no hay, dime para qué. Para que ponga. Es porque hay un hermano que quiso servirte y ver que no faltara nada. Jabón en el baño, papel de baño. Tenemos maestros que toman su tiempo durante la semana para preparar una clase para tus hijos en la escuelita bíblica. Tenemos siervos en la cafetería que se toman el tiempo en la semana para planear, abastecer, hacer inventario para que tú puedas tener las cosas que hay en la cafetería y puedas disfrutar de esas cosas. Tenemos un grupo de alabanza, un ministerio de medios que se toman el tiempo para escribir las letras, para sacar canciones.
Y todo para que tú vengas a escuchar la palabra y no tengas que preocuparte por ninguna de estas cosas, sino que puedas recibir y tu corazón pueda estar abierto para que Dios te hable. Y no se trata de enaltecer a los siervos así como siervazos, porque ellos lo hacen para el Señor, no lo hacen para ser vistos. Pero se trata de que notes que hay hermanos que por amor a ti llegan una hora antes todos los servicios a preparar todo para que tú escuches la palabra de Dios. Y quiero aprovechar, ¿por qué no? Gracias, siervos. Puedo darle las gracias. Gracias por el trabajo que hacen, de verdad es importante, les amo. Y aprecio mucho lo que hacen porque sé que lo hacen para el Señor. Y te motivo a ti, si no estás sirviendo, intégrate, sirve con nosotros, pon tus dones, tus talentos al servicio del Señor. Si no sabes por dónde servir, a lo mejor hay gente que dice, ay, es que yo no tengo ningún don. Claro que sí tienes, nada más que no te has tomado el tiempo de verdad de ver y desarrollarlo. Puedes probar ministerios, no pasa nada. Te pongo una semana en los niños a ver si no te vuelves loco. Y si sobrevives es que ahí está tu llamada, ¿no? Pero es un hecho que servir es parte de nuestro compañerismo y de nuestra relación con Dios. Fíjate cómo continúa Pablo, versículos 26, 28, dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Aquí vemos también que la manera en la que Pablo iba a servir a la iglesia de Jerusalén, iba a ministrar, era a través de una recolección de una ofrenda que se iba a llevar para ellos. Había hermanos, dice aquí en Macedonia y Acaya, que tenían este deseo de hacer una ofrenda para Jerusalén, de bendecirlos con los bienes materiales, dice aquí también, no solo con los espirituales. Y hicieron esta ofrenda que Pablo iba a ir a recoger para suplir las necesidades que había en la iglesia en Jerusalén. Y vemos que también esta es una manera en la que podemos servir a Dios, a través de las ofrendas. Es bíblico servir a Dios a través de las ofrendas, lo vemos aquí. Y si tú llevas tiempo con nosotros, sabes que no somos de la iglesia que domingo a domingo estamos, tienes que dar y ofrendas y no sé qué, y pasen otra vez la canasta. Y si quieres sanidad, dale al Señor. No somos de este tipo de iglesias que tenemos un sobreenfoque en pedir dinero, porque no tenemos necesidad, no porque seamos ricos, sino porque sabemos que Dios es el que sostiene la obra y Dios es el dueño del oro y de la plata. Así que no necesitamos un sobreenfoque en estarte pide dinero, porque donde Dios está, Dios provee. Así que por gracia de Dios nuestra iglesia tiene toda la provisión porque proviene de Dios. Así que yo no tengo necesidad de hacer un sobreenfoque. Sin embargo, cuando la escritura toca un tema, pues lo hablamos. Nosotros enseñamos la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. ¿Y qué crees? Hoy toca el tema de la ofrenda. Así que me vas a aguantar un ratito hablándote de esta importancia, ¿ok? Y la realidad es que la ofrenda es una manera en la que como creyentes nosotros servimos a Dios y adoramos a Dios. Y lo estamos viendo en la Escritura. Vemos una parte muy importante en que por voluntad propia, dice Macedonia y Acaya, por voluntad propia ellos quisieron hacer una ofrenda. Y yo creo que esto es muy importante. Nosotros creemos en la ofrenda de voluntad propia, ¿ok? Creemos que Dios ha establecido el diezmo como el 10% de lo que ganamos para entregárselo a Dios, y es un mandamiento, sí lo creemos. Sin embargo, creemos que debe ser de manera voluntaria. En la iglesia yo no pido un récord, ni una lista, ni nada por el estilo, para saber quién diezma, quién no diezma. Tú no tienes que poner en el sobrecito. He visto a veces hermanos que ponen ofrenda de fulanito y teléfono y no sé qué, porque en otras iglesias se acostumbra así, ¿no? Nosotros no lo hacemos porque creo que debe ser algo voluntario y secreto, porque es la manera en la que la Escritura lo plantea. Mateo 6:3 dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que da tu derecha.
Y a pesar de que este contexto no habla propiamente del diezmo, habla de dar caridad al pobre y todo esto, el principio debe ser traído a esto también. Yo no sé quién diezma y quién no, ni lo quiero saber. No deseamos que el que diezma se jacte porque diezma, o que el que no diezma sea menospreciado porque no diezma. Yo como pastor prefiero proteger mi corazón en esta área y no saber nada al respecto, porque muchos pastores caen en la trampa y empiezan a tratar mejor o empiezan a darle preferencia a las personas que dan más, así como no se nos vaya a ir este hermano de la iglesia que tiene un buen trabajo y que da su diezmo. Y caen muchas veces en esta trampa, ¿no? De dar una preferencia. Y el libro de Santiago reprueba completamente esta práctica. Eso no le agrada a Dios. Así que aquí creemos que tu mano derecha no sepa lo que da tu izquierda. 2 Corintios 9:7 también nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y este es otro motivo por el cual nosotros no hacemos una presión, ni deseamos llevar un recuento o una bitácora de quién da y quién no da, porque no queremos que des porque te sientes presionado para dar. Hay muchos que diezman por temor al pastor, ¿no? Porque el pastor sabe quién da y quién no da, e incluso en muchas iglesias se acostumbra a exhortar hasta desde el púlpito al hermano fulanito que no dio su diezmo y no sé qué, o exaltar al hermano perenganito que fue el que dio más diezmo la semana pasada. Entonces, aquí dice que Dios ama al dador alegre. Es decir, que la única manera en la que Dios se va a agradar de tu ofrenda es si lo das con alegría para el Señor. Si tú lo das por miedo al pastor, si tú lo das por presión social o por conveniencia para que el pastor te trate mejor, entonces lo estás haciendo para el hombre y siento decirte que no le estás agradando a Dios. O sea, estás dando diezmo en balde porque a Dios no le agrada que lo hagas para el hombre. Dios ama al dador alegre. Y si vas a dar, dalo con alegría para el Señor. De cualquier otra manera tu ofrenda no es agradable. Ahora, a pesar de que no te voy a presionar nunca para que des, porque creo que debe ser un asunto del corazón, ni tampoco vamos a darle un sobreenfoque en la predicación y a tratar mejor al que sí da, sí es mi deber como pastor exhortarte a que diezmes, ¿okay? Exhortarte a que ofrendes. ¿Por qué? Sencillo, porque la palabra de Dios lo dice. Así como es mi deber advertirte del pecado, también es mi deber advertirte y exhortarte a que des tu diezmo y des tu ofrenda. Malaquías 3:10 dice: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Diezmar es un mandamiento con una hermosa promesa, ¿te das cuenta? Dios en verdad promete bendecirte cuando tú diezmas de una manera bíblica. Y no soy uno de esos predicadores de la prosperidad que te va a decir, no es que si tú diezmas 1,000 pesos, Dios te va a devolver 2,000, porque eso no es lo que la Escritura está diciendo, ¿okay? Aquí vemos que Dios promete abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones abundantes, lo que sea que eso signifique. Dios no promete riquezas aquí, promete bendiciones, ¿ok? No caigas en la trampa, voy a dar para que Dios me devuelva más. No, aquí no promete riquezas, aquí promete bendiciones. Y bendiciones abarca un campo enorme, ¿no? Puede ser en lo económico, sí, pero también puede ser en la salud, también puede ser en la relación familiar, incluso en la madurez o tu crecimiento espiritual. Es un hecho que Dios desea bendecirte a través de este paso de obediencia. También menciona el apóstol Pablo lo siguiente con respecto a dar, 2 Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará, ¿ok? Así que es mi deber como pastor enseñarte también estas cosas. Dios sabe que no es nuestro enfoque la predicación del diezmo del dinero, pero si hoy tocó, pues hay que enseñarlo.
Entonces vemos aquí que estas iglesias, Macedonia y Acaya, desean ofrendar para Jerusalén, y Pablo ha decidido servir en esto para ir a recolectar esta ofrenda, y por esto por el momento les dice a los romanos: quiero ir, pero deseo servir primero en esto, entonces no voy a poder ir pronto, pero espero poder ir, ¿no? Versículos 29 y 30 dice: y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Entonces Pablo, a pesar de que por ahora no puede visitar Roma, sí les pide una cosa. Y esta petición es: oren por mí. Y aquí es donde vemos el tercer punto de la enseñanza de hoy, que es la oración. La oración también es una parte vital que no debe faltar en el amor fraternal. Dios desea que tú ores por otras personas. Podríamos hablar muchas cosas acerca de la oración, como es importante orar por otros, tener personas que oren por ti también, cosas que ya mencionamos incluso un poquito al principio de la enseñanza. Pero quiero ver la oración específica que pide Pablo. Fíjate cuál es, versículos 31 al 33. Dice: para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pablo está pidiendo algo como misionero. Él enfrentaba muchos peligros. ¿Estuviste cuando estudiamos el libro de Hechos? Lo sabes perfectamente bien. Estaba constantemente expuesto a hombres malos, hombres que deseaban el mal para él, hombres que deseaban encarcelarlo, hombres que deseaban apedrearlo, que sí lo llegaron a apedrear una vez. Enfrentaba todos estos peligros. Aquí menciona específicamente a los rebeldes, ¿ok? Y entonces Pablo levanta su voz y le pide a la iglesia en Roma: oren por favor por mí. Y quiero decirte que tenemos hermanos sirviendo a Dios que están en las mismas circunstancias en las que Pablo se encontró en el libro de Hechos. Y ellos también necesitan que oremos por ellos, por protección. Día a día hay creyentes en peligro por mantener su fe en Cristo. Y tú no escuchas muy seguido noticias de esto, porque para el mundo las noticias de esto no son relevantes. Pero todos los días hay altercados en contra de cristianos en todo el mundo. Déjame darte unos ejemplos de algunas noticias recientes en cuanto a esto. Este es del 17 de noviembre de 2018, o sea, tres meses atrás. Una joven llamada Bhagya vive en la India. Vino al cristianismo cuando en el nombre de Jesús le fueron expulsados demonios. Ese es su testimonio. Y ella fue liberada de demonios en el nombre de Jesús, y entonces vino a creer a Jesús y se convirtió al cristianismo. Los aldeanos de su localidad irrumpieron en su casa tratando de quemar la Biblia que ella tenía. La golpearon hasta sangrar. Incluso relata la crónica de la noticia que la Biblia terminó empapada de la sangre de la muchacha. La estaban golpeando, pero ella no la soltaba. No van a quemar la Biblia. Al final se la pudieron arrancar, y las palabras de ella fueron: hagan lo que quieran conmigo, pero no destruyan este libro. Ella vive actualmente bajo amenaza de violencia y de ser violada por las personas en su localidad. Ella y su familia fueron expulsadas de su aldea y confinados para vivir a las afueras en el bosque. 3 meses atrás. Vámonos al 23 de enero, este año ya, 2019, hace 19 días. Extremistas hindús iniciaron un programa llamado Aldeas Libres de Cristianos. ¿Cómo ve ese programa? En el este de India. Hasta el momento, porque este programa empezó en enero, hasta el momento han habido 13 familias cristianas que han sido obligadas a abandonar sus hogares por fuerza para vivir fuera de la sociedad. Ha habido informes de un altercado de violencia en contra de un grupo de jóvenes cristianos
los golpearon violentamente. Hay el informe de una mujer que fue quemada viva por no negar su fe. Y muchos creyentes están siendo extorsionados. Si tú no me das dinero, yo le voy a decir a todos que eres cristiano, para que vengan también por ti. Y eso es todo lo que ha estado haciendo hasta ahorita, los 17 días que lleva este programa, Aldeas Libres de Cristianos en la India. Es el primer mes y ya hay estos números. 30 de enero de 2019, 10 días atrás, un joven bautista llamado Hakur de Kirguistán fue golpeado por otros 4 jóvenes reclamándole que era un traidor de la religión musulmana. Lo golpearon casi hasta el punto de matarlo. No lo mataron solo porque el dueño de una tienda que estaba en la cuadra salió para detenerlos, para que no lo mataran a golpes. Cuando llegaron las autoridades, estos jóvenes pidieron perdón, asustados de que se los llevaran para ser arrestados. Y este joven Hakur, ¿sabes qué hizo? Los perdonó y no presentó cargos judiciales en contra de ellos. Una más. 6 de febrero de 2019, 4 días atrás. El presidente del Tribunal Supremo de Nigeria y creyente presbiteriano, se llama Walter Onojen, fue suspendido, reemplazado de su cargo por el presidente de Nigeria a días de las elecciones. Las elecciones en Nigeria son ya ahorita en febrero. Y puso en su lugar a un musulmán llamado Ibrahim. Todo apunta a que es un asunto para que pueda tener un impacto mayor en las elecciones, beneficiando a la ideología musulmana, quitando a este hombre presbiteriano del tribunal. Y estos son solo algunos ejemplos de noticias que se ven día a día en los ataques, en la persecución a nuestros hermanos en otros lugares. Es algo que a lo mejor piensas haber leído en la Biblia, en el libro de Hechos, hace 2000 años atrás, pero es algo que está pasando hoy en día para nuestros hermanos. Y con esto solamente quiero pedirte lo mismo que le pidió Pablo a la iglesia de Roma. Oren, hermanos, oremos. Oremos por ellos para que sean librados de hombres malvados, que sean fortalecidos para poder seguir siendo luz. Y date cuenta de qué afortunado eres de vivir en un país donde no tienes que padecer persecución de tus autoridades por tu fe. Según de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. En esto podemos mostrarles amor fraternal a nuestros hermanos que están siendo perseguidos. La iglesia perseguida es una realidad y ellos no están pidiendo apoyo económico. Ellos no están pidiendo ayuda monetaria. Ellos están pidiendo nada más: no se olviden de nosotros, oren por nosotros. Esa es su única petición. Así que aquí terminamos el capítulo 15 de Romanos. Esta última parte del capítulo pues nos ha exhortado al amor fraternal. No podemos decir que comprendemos el Evangelio si este no nos mueve a transformar nuestras vidas. No puedo decir que he comprendido la gracia de Dios si su gracia no me lleva a darle gracia a otros. No puedo decir que he comprendido la misericordia de Dios si su misericordia no me lleva a mostrar misericordia. Y sobre todo, no puedo decir que he comprendido el amor de Dios si su amor no me lleva a amar a otros, y especialmente el amor fraternal para mis hermanos.